Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Ya, abran sus Biblias por favor en 1 Corintios capítulo 5. Voy a tratar de hablar más fuerte mientras me traen una drill. Ya. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada o los que vieron en YouTube el mensaje? Estábamos hablando de un caso de inmoralidad que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios, ¿no es cierto? Bueno, esta es la segunda parte, ¿ya? El capítulo 5 se trata en realidad solamente de esto y son poquitos versículos. Si bien es un mensaje que se entiende muy fácilmente, yo creo que el problema no es entenderlo, sino que es como masticarlo. Va a ser difícil, yo creo, poder transmitir esta información y que podamos aplicarla, no en la vida personal de cada uno, sino que en la iglesia, ¿ya? Porque estos son enseñanzas y mandamientos que se dan para la iglesia, que se deben tratar en conjunto. Y bueno, antes de esto vamos a comenzar orando, ¿ya? Así que le pido que inclinen su rostro. Oremos. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias porque nos permites poder estudiar libremente tu palabra y queremos pedirte, Señor, que bendigas a esta iglesia, Señor, y pedirte, Señor, que tu iglesia sea edificada a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a... Antes de leer el texto en cuestión, voy a hacerle una pregunta. Los voy a llevar a otro sector de la Biblia porque quiero que el texto de hoy lo leyamos con otra cosa en mente, ¿ya? Entonces, bueno, los que quieren o los que se lo saben, si nosotros tuviéramos que preguntarle a Efesios capítulo 5, del 25 al 27, ¿por qué murió Cristo? Efesios 5, del 25 al 27. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Jesús por la iglesia? ¿O para qué? ¿Con qué propósito? Y bueno, dice que Jesús murió por la iglesia para santificarla, para purificarla, ¿no es cierto? Para limpiarla, para convertirla en una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga, ¿no es cierto? Para convertirla en una iglesia santa y sin mancha. Esa es la razón por la cual Cristo se entrega por su iglesia, ¿no es cierto? Para limpiarla, santificarla, purificarla, para apartarla, para convertirla en una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Con ese concepto en mente quiero que vayamos al texto de hoy, que está en 1 Corintios 5, y vamos a leer desde los versículos 9 al 13. Como saben, estamos en transición, ¿no es cierto? Estamos pasando de estudiar la versión de la Reina Valera del 60 a la nueva Biblia de las Américas, ¿ya? Yo acá tengo la nueva Biblia de las Américas, me llegó hoy día. Muchos de ustedes están con Biblia nueva, así que le vamos a dar lectura. 1 Corintios 5, del 9 en adelante, dice: En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen a ese malvado de entre ustedes. La semana pasada, hermanos, estábamos viendo que este hombre debía ser sacado de la iglesia, ¿no es cierto? Y yo les di un ejemplo a modo de introducción de que la iglesia, bueno, si quiere ponerle nombre al mensaje, se llama, y tiene que ver con el mensaje de la semana pasada, la iglesia es orgánica. Y una pregunta, ¿y ahora qué? Ya entendimos que la iglesia es orgánica, ¿no es cierto? Como este cajoncito de manzana donde hay una manzana podrida,
se pudre el resto. Entonces hay que sacarla. La iglesia es orgánica, no es institucional. Entonces, así como funciona un cáncer, ¿no es cierto?, que se empieza a ramificar, lo más sano para cortar con la enfermedad que hay que hacer, extirparlo y sacarlo. Ahora, dice el texto, empecemos en el 9, dice, en mi carta os escribí, ¿no es cierto? En mi carta os escribí. Lo primero que debemos aprender acá, hermano, es que había una carta previa a Primera de Corintios. A veces decimos Primera de Corintios es la primera carta. No, había una carta previa que se perdió, que no se encontró, que tenemos acá alusión a de que existió, pero ya no está. ¿No sé? Y no la vamos a encontrar tampoco. Pero sí existió una carta previa. ¿Por qué? Porque era la forma de comunicarse en la antigüedad, ¿no es cierto? No teníamos la tecnología que tenemos hoy en día, entonces el apóstol se enviaba cartas con la iglesia. Si hubieron más cartas, no lo sabemos. Por lo menos tenemos alusión de que hubo una más antes y hay alusión de que hubo una más después. Si hubieron más no lo sabemos, pero conociendo el corazón de Pablo y el interés que él tenía por las iglesias, yo pienso, en mi opinión personal, es que sí hubieron más cartas de comunicación entre la iglesia y el apóstol Pablo. Ahora, la pregunta es, ¿qué se escribió en esta carta? Y dice, en mi carta os escribí que no anden en compañía de personas inmorales. Que no anden en compañía, en la versión Reina Valera, los que están todavía con la Reina Valera, les debe aparecer como no os juntéis, ¿no es cierto? No os juntéis, y nos sale con las personas inmorales, dice con los fornicarios, ¿ya? Ahora, esta palabra en realidad es una palabra bien... la palabra inmoral o fornicario es una palabra bien genérica. Pero antes, cuando dicen no anden en compañía, la palabra compañía, ¿usted alguna vez han mezclado agua y aceite? ¿No es cierto que no se juntan? ¿No es cierto? ¿Se separan? Ya, esta palabra no habla de eso. Habla de una mezcla intensa, de una mezcla más profunda. Es como cuando usted mezcla la harina y el huevo y la levadura y hace pan y se mezcla todo y después uno ya no puede separarlo. Ya, de esta mezcla está hablando. Que no debemos mezclarnos dentro de la iglesia con las personas que están dentro de la iglesia, pero que son inmorales. Ahora, la palabra inmoral, como le decía, es genérica, abarca muchas cosas y viene de una palabra que en griegos es porneia y que de ahí deriva la palabra pornografía, ¿no es cierto? Entonces, son todo tipo de inmoralidad sexual o de acto de connotación sexual. Y en esta palabra inmoral está incluido los fornicarios, que la fornicación estamos hablando de... ¿Qué es la fornicación? ¿Qué es? ¿Se acuerdan? Es el sexo antes del matrimonio, ¿no es cierto? Está hablando también del adulterio, que es tener relaciones sexuales, ¿no es cierto?, con una persona que no sea tu esposo o que no sea tu esposa. Está hablando también de orgías. En otras traducciones dice los impuros, ¿no es cierto? Dice los libertinos. Incluso en otra versión dice los rameros. No os junten con los rameros. Ya. La sodomía también, hermano. Pero hay todo tipo, lo que usted se imagine de algún pecado de connotación sexual está incluido en esta palabra, ¿ya? Entonces, Pablo está diciendo, yo en mi carta anterior le escribí que dentro de la iglesia no se junten con personas que están actuando o que tengan pecado de connotación sexual. Y yo le hago una pregunta, porque hablamos de cosas particulares, la fornicación, el adulterio, la orgía, la sodomía, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, si vamos a los sentidos, ¿uno puede mirar con connotación sexual? Claramente, ¿no es cierto? Uno puede mirar con lujuria. Ahora, ¿uno puede oír con connotación sexual? Claramente, ¿no es cierto? Claramente, porque finalmente eso está en la mente, ¿no es cierto? No tiene que ver con lo que la otra persona dice, sino que el rollo que uno se pasa en su cabeza. Ahora, ¿uno puede hablar con connotación sexual? Claramente, basta solamente con escuchar un poco de música en la radio y uno se puede dar cuenta que las palabras se les puede dar una connotación sexual. Y todo, hermanos, tiene que ver con el
con el sentido, con nuestros sentidos. Porque, por ejemplo, no sé, la fornicación o el adulterio, la orgía, lo que le mencionaba recién, tiene que ver con el sentido del tacto, ¿no es cierto?, con tocar. Pero todos nuestros sentidos también nosotros los podemos poner a disposición de los pecados de connotación sexual. Ahora, vamos un poco más allá. No sé, hablemos de la ropa. ¿La ropa puede tener connotación sexual? Claramente, ¿no es cierto? Claramente. Yo me acuerdo cuando hace muchos años atrás salíamos bien tarde de allá del ICAT en Serena y uno pasaba por la avenida Aguirre y había muchas mujeres vestidas con la misma ropa. Y era ropa de connotación sexual por el trabajo que ellas hacían, ¿no es cierto? Entonces sí existe la ropa de connotación sexual. Ahora, hermanos, fíjense que todo en este mundo, prácticamente casi todo, puede ser de connotación sexual. O sea, nosotros podemos hacer un chiste de algo y darle una connotación sexual cuando no tenía ninguno. Y lo hemos hecho, ¿no es cierto? O sea, me imagino que sí, claramente lo hemos hecho, ¿no es cierto? Sí. Pero fíjense que cuando dice la Biblia o dice Pablo, yo les dije que no se juntaran con la gente que hace, ¿no es cierto?, que tienen pecado de inmoralidad sexual. Lo que me llama la atención es que es un abanico tan grande y yo decía, ¿cómo será esta gente que constantemente está pecando de esta forma? Y el pecado de inmoralidad sexual, sea cual sea, ¿no es cierto? No estamos hablando solamente del sentido del tacto, estamos hablando de la vista, del oído, de lo que hablamos, etcétera, etcétera. Es un pecado tan básico, hermano, tan básico, que el sexo es algo que hasta los animales pueden hacer y nadie les enseña. Es algo sumamente básico. Entonces, una persona que constantemente está ejecutando este pecado de inmoralidad sexual es una persona que, cuando dicen que todo lo ven de doble sentido, ¿no es cierto? Que de lo que ven hacen chiste de doble sentido, de lo que escuchan hacen chiste de doble sentido. Todo tiene doble sentido, o sea, todo tiene que ver con el sexo. Una persona sumamente básica, porque pudiendo hablar de tantas cosas inteligentes, de tantas cosas importantes, de tantas cosas que tienen sentido en la vida, al final todo lo terminamos convirtiendo en sexo. Y Pablo dice, con estas personas yo les escribí que no se juntaran. Eso es lo que yo les escribí. Y acá sucede un problema, que los corintios se lo habían tomado de manera literal. Porque fíjense en el... ¿Saben qué? Voy a guardar esta Biblia que me llegó hoy día porque están las letras ubicadas en otro lado, entonces como que me pierdo un poco. Así que vamos a seguir acá mejor. Dice, versículo 10. Dice, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces sería necesario salir del mundo. Y les doy un ejemplo. Si usted tiene un hijo pequeño y usted compró un macetero, una plantita bonita y lo puso en un pedestal, y usted le dice a su hijo, a su hija, no toques el macetero porque lo puedes botar. Y el niño se fue a jugar y de repente pasó el perro y lo botó. Y ahí quedó desparramado. Y uno llama al hijo y dice, oye, mira, botaste esto. No, no lo boté. ¿Y por qué no lo recogiste? ¿Y qué le dice el niño? Que tú me dijiste que no lo tocara. ¿No es cierto? Pero el sentido común de un adulto dice que si algo se cae, uno va y lo recoge. Pero los niños son literales. Si usted le dice que no toque algo, aunque eso se caiga, se desparrame, el niño no lo va a tocar. Y precisamente esto es lo que estaba pasando con los corintios. Pablo le dio una carta y les dijo, no se junten con los inmorales. ¿Y qué estaban haciendo los corintios? No se estaban juntando con nadie del mundo que fuera inmoral. Y Pablo acá está corrigiendo eso y dice, el versículo 10, no me refería a la gente inmoral de este mundo. Los corintios muy probable que estaban teniendo problemas con su familia, en el trabajo, ¿no es cierto? Quizás con los vecinos. Imagínense un corintio en el trabajo que le decían, oye, Lucho, ¿por qué no vas a hacer esta pega? No, porque ahí está el Juanito Pérez y él es inmoral y Pablo dijo no me puedo juntar con él, entonces no puedo ir a trabajar. ¿Ah? O no sé, con un familiar, oye, anda a pedirle esto a tu tío. No, no puedo. ¿Por qué? No, porque mi tío es inmoral. Entonces había un conflicto que Pablo, que parecerá hasta gracioso, pero que Pablo tuvo que aclarar, porque estaba generando problemas en la iglesia de Corintios. Entonces, dice,
si fuera el caso, sería necesario salir del mundo. Como un monje, ¿no es cierto? Un monje tibetano, esos que viven apartados, ¿no es cierto? Allá en el desierto, que viven como encerrados, ¿no es cierto? Para no juntarse con el mundo, para no contaminarse con el mundo. ¿Pero es acaso lo que está diciendo la Biblia? ¿No se contradice un poco con el mandamiento de Jesús de ir y hacer discípulos? Ir y hacer discípulos implica relacionarse con las personas. Entonces, acá claramente había un problema. Y sale una pregunta. ¿Cómo debe el cristiano relacionarse con el mundo? Jesús dijo, él estaba orando al Padre y dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús sabía que nosotros íbamos a estar involucrados con personas, pero Jesús no ora para sacar a los discípulos del mundo, sino que para que Dios Padre los proteja. Dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Otro, dice en Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Otro, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y otro en Mateo, Jesús dijo en el Sermón del Monte, Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Entonces, si pudiéramos hacer un resumen, hermano, de cómo debe ser la relación de un creyente, de un cristiano con el mundo, nosotros estamos acá, hermanos, para poder influenciar positivamente a través de la palabra de Dios al mundo, pero siempre teniendo cuidado de no ser transformados nosotros por el mundo, porque a veces se da a la inversa, pues a veces pasamos tanto tiempo con personas que no conocen al Señor que finalmente terminamos nosotros transformados y hablando cosas que no debemos hablar y quizás haciendo chistes de cosas que no deberíamos hacer chistes, etcétera, etcétera. Ahora, avancemos. Versículo 11, o sea, ya sabemos que hubo un mandamiento de no juntarse con los inmorales, ya sabemos que no era con los inmorales de todo el mundo, sino que con los inmorales ¿de dónde? De la iglesia, ¿no es cierto? Versículo 11 dice, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro, idólatra o difamador o borracho, estafador, con ese ni aún comáis. Dice, no anden en compañía de ninguno que. Ese ninguno, hermano, es algo absoluto, ¿ya? Y por eso al principio les dije que esto era algo súper difícil de masticar, porque si acá dentro de la iglesia usted tiene a su mejor amigo, si usted tiene a su amigo de cabro chico, si usted tiene, no sé, a su papá, a un familiar, etcétera, etcétera, que está en estas prácticas, la Biblia dice, no se junten con ninguno. Entonces, acá claramente va a haber un corte, un distanciamiento. Acá hay un problema. Y para nosotros nos queda solamente la opción de si hacemos caso o no hacemos caso, porque acá no hay puntos medios, ¿me entiendes? ¿Qué vamos a hacer, pues? O sea, si yo tengo mi amigo que anda en esto y la Biblia me dice que no me tengo que juntar con él, ¿me sigo juntando con él? No me sigo juntando con él. ¿Ven que es complicado? ¿Ven que es un tema no es fácil? No es fácil. Yo ayer hablaba con mi esposa y yo decía, ¿cómo transmito esto? Para darle la seriedad que se necesita, pero a la vez que cada uno de nosotros puede entender que esto es importante. ¿Por qué? Porque en un principio del mensaje yo les pregunté, ¿por qué Cristo se entregó por la iglesia? ¿Y para qué? Para mantener una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga, una iglesia a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Hermano, el fin de la iglesia es que un día Cristo vuelve y la iglesia se presenta ante Cristo. Y la idea es que esa iglesia en los años se vaya perfeccionando y que sea presentada una iglesia hermosa. Pero sin hacer lo que estamos leyendo el día de hoy es muy difícil. ¿Por qué? Porque la iglesia es orgánica. Y si hay una manzana que está podrida en el cajón, se van a pudrir todas las demás. Entonces, dice el texto que
que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano. Es decir, se autoproclama hermano, pero en realidad no lo es. No lo es. Y es un personaje que está en la iglesia. Por eso yo le dije la semana pasada, no todos los que vienen a la iglesia son creyentes. Es imposible que todos los que vienen a la iglesia son creyentes. O sea, la Biblia tenemos muchos textos que nos hablan de eso, de cómo está todo entremezclado. Y cuidado, hermanos, con la autoproclamación y con la gente que dice, yo soy esto, yo soy aquello. Yo conozco una persona que me debe hartas lucas. Y cuando yo conocí a esa persona, él decía que iba a la iglesia, él decía así, yo soy cristiano, yo soy una buena persona, yo ayudo a todos los que lo necesitan. Y a ver qué otra cosa me decía, Dios nos mandó a amar al mundo y yo amo a todas las personas. Y en realidad yo dije, quizá una persona jactanciosa, ¿no es cierto? Pero nunca me imaginé que era alguien que tenía otras intenciones, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con la autoproclamación, es decir, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy así, yo soy allá. Y el texto lo está diciendo, o sea, el que se hace llamar hermano, ¿no es cierto? Con el que se hace llamar hermano, con el que hay que tener cuidado. ¿Y por qué? Porque la Biblia nunca habla de autoproclamarse, ¿no es cierto? La Biblia dice que ¿cómo uno conoce a una persona? Por sus frutos, por sus acciones, por su forma de ser, por su forma de actuar. Esa es la forma de conocer a un creyente, no por lo que dice su boca, sino por cómo actúa. Dice, bueno, estas personas dicen yo soy cristiano, pero cuando tú miras su vida, tú te das cuenta que su vida está muy distante de tener características de un creyente. Ahora, por el contrario, ¿qué dice el texto que son? Dice, llamándose hermano es una persona, estamos en el 11, inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador, con el tal ni aún comáis. Y me llama la atención que es sumamente diferente a los frutos que debe dar un cristiano a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Los tenemos ahí en Gálatas: amor, gozo, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no es cierto? Ya, les mencioné algunos, o no me acuerdo si todos, pero esos son los frutos que debería dar un creyente a través del Espíritu Santo. Pero por otro lado tenemos estas personas que eran inmorales, idólatras, avara, borracho. Entonces, yo sé, hermanos, que algunos nos enseñaron quizás de muy pequeños a no juzgar. Y hermanos, si usted no quiere juzgar, al menos tengamos la capacidad de discernir. O sea, si vemos personas en la iglesia que en vez de estar dando frutos del Espíritu, están dando todo lo contrario o alguna de esas características, o sea, por lo menos la Biblia en este texto nos está enseñando que, hermano, no. A lo más dígale primo, pero hermano, está difícil. Ahora, quiero acá marcar una diferencia, porque quizás alguno de ustedes me va a decir, oye, pero si yo he cometido inmoralidades, oye, yo he sido avaro, yo he sido idólatra, yo he sido maldiciente o difamador, yo he sido borracho, ¿ah? Quizá hay algún estafador por acá también. Pero quiero marcar una diferencia, hermano. Dice acá el texto, fíjense, dice, si no, vayan al 11, sino que en efecto se escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano, es, esa palabrita chiquitita, es, y viene a la lista. En la Reina Valera, ¿qué dice? Fuere. Ya. Es muy diferente que un cristiano peque en un pecado X a que la persona sea ese pecado X. Es muy diferente a yo caer en pecado de inmoralidad a yo ser un inmoral. ¿Y cuál es la diferencia acá? Pues la cantidad de veces en que yo practico esto. O sea, si yo les he dicho en otra oportunidad, hermano, si yo voy a jugar una vez al mes a la pelota, ¿podría decir que soy futbolista? Claramente que no.
O sea, si yo tocara la guitarra una vez al mes, ¿podría ser que soy un músico o un guitarrista? Claramente no, po. Ahora, si yo voy a entrenar 4 horas todos los días fútbol, ahí sí yo puedo decir que soy un futbolista o que soy deportista, ¿no es cierto? Entonces, no les voy a decir cuál es el rango de diferencia entre uno y otro para que usted no cuente la semana. A ver, caí, el Diego dijo 5, caí 4 veces en inmoralidad, listo. Zafé. ¿Ah? No, hermano. No está escrito eso, no hay cómo saberlo, pero realmente hay una diferencia entre el que cae en pecado y el que practica el pecado. ¿Los cristianos caemos en pecado? Por supuesto. Nos arrepentimos, pedimos perdón y seguimos caminando. En cambio, uno que no es creyente, peca y peca y peca y sigue pecando y ahí se queda en su pecado. No hay arrepentimiento, no se quiere levantar, lo disfruta, le encanta, no quiere volver atrás, no quiere dejar de hacerlo. Esa es la diferencia entre una persona que practica el pecado y un creyente que cae en pecado y se arrepiente, ¿ya? Ahora, hermanos, así como hay creyentes que dicen ser hermanos y no lo son, no sé, miremos el ejemplo de... Porque esto no es nuevo, miremos el ejemplo de Judas. Judas, el hijo de perdición, elegido por Jesús, uno de los 12, presenció todos los milagros, pero en realidad él decía, Jesús dijo, yo os elegí a vosotros los 12, pero uno de ustedes es diablo. A Judas se le dio un voto de confianza que ninguno de los otros tenía. ¿Quién era Judas? ¿Qué hacía él? ¿Se acuerdan? Era el tesorero. Cuidado con los tesoreros. Él era el tesorero, hermano. Tenía un voto de confianza tremendo. Pero dice la Biblia que él estiraba la manito, ¿no es cierto?, para sacar de la bolsa donde se estaba juntando los recursos para el grupo. Era ladrón. Entonces, hermano, esto no es nuevo. No sé, les puedo citar el ejemplo del profeta Balaam. ¿Ah? Que el profeta Balaam fue contratado para ir a maldecir al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan el asna o la burra del profeta Balaam que iba en el camino y le apretó el pie y le pegó y después la burra le habló y le dijo, ¿por qué me pegas? ¿No se acuerdan? Bueno, está el número, hermano. Pero Pedro dice que él era un avaro y que él amó este premio de dinero. O sea, cambió a Dios por el dinero. Está en Pedro. Amó el premio de la maldad. Ahí lo había escrito. Amó el premio de la maldad. Ahora estamos en el versículo 11 y dicen que si ustedes conocen dentro de la iglesia personas que tienen estas características, ¿qué hay que hacer con ellos? Con el tal, ni siquiera coman. Hermanos, comer es algo tan básico. La Biblia no dice, no hagan amistades con ellos, no se junten con ellos. Algo tan básico como sentarse a comer, la Biblia dice no, ni siquiera eso. O sea, acá estamos hablando, querido hermano, de una ley del hielo, pero total, absoluta. Ni siquiera comida. ¿Ah? Ni siquiera comida. Porque hay cosas más importantes que la comida, ¿no es cierto? Como generar una amistad con una persona. Pero la Biblia nos dice, no hagan amistad con él. Dice, no coman con él. O con ella. Ahora, hermanos, ¿esto será extremista? ¿Será radical el apóstol Pablo? Y les vuelvo a repetir, sí es extremista y sí es radical. Pero la única forma de entender y de justificar esto es a sabiendas de que la iglesia es orgánica. De que si esto nosotros no lo tratamos, se va a contaminar la iglesia completa. Es imperante entender, hermanos, que la misión de la iglesia es ir perfeccionándonos y creciendo en santidad. Muchos de nosotros estamos lejísimos de alcanzarlo, pero somos conscientes de que este es el objetivo y cuando tenemos el pecado frente a nosotros, algunas veces pecamos y otras veces decimos, no, yo quiero honrar a Dios, yo quiero guardarme, yo quiero ir perfeccionando, ir creciendo, que estas cosas que antes me afectaban ya no me afecte.
pero vamos con conciencia de que eso es pecado y de que a Dios no le gusta, ¿no es cierto? Si nosotros entendemos que Jesús murió, que el Señor murió, que el Creador del universo murió para perfeccionarnos y santificarnos y que nos convirtiéramos en una iglesia sin mancha, entonces ahí sí que ya no nos va a parecer tan extremo esto. Por eso se lo mencioné al principio. Ahora, les cuento algo medio tragicómico. A mí el Señor me salvó hace como 15 años. Y yo en 15 años, a muchos de ustedes hace más años, seguramente van a conocer muchos más casos, pero yo en 15 años he visto muchas personas que pasan por la iglesia y que ya no están. Y son personas, hermanos, que probablemente tienen más afecto por el pecado que por Dios. Y de forma muy consecuente han decidido no ir más a la iglesia. Es decir, bueno, en realidad yo prefiero este tipo de vida, no voy más a la iglesia, me quedo con esta vida, elijo esta vida. Y vienen otros hermanos de muy buen corazón y los vuelven a invitar a la iglesia. Y los vuelven a invitar a la iglesia. Y gastan fuerzas, y gastan energías, y gastan tiempo, y gastan recursos en invitarlos, en tomarlos, en arrastrarlos, en empujarlos a seguir a Cristo. A una persona que no le interesa seguir a Cristo. Ahora la pregunta, ¿es malo motivar a un hermano? Por supuesto que no, hermano. Cuando yo deje de venir a la iglesia, por favor llámeme, pregúnteme, a cada uno de nosotros. Hermano, me di cuenta que no viniste, ¿por qué no viniste? ¿Qué te pasó? ¿Necesitas algo? Toma, tengo un versículo para ti, de aliento. Loco, te voy a ir a visitar la semana. ¿Qué necesitas? Hermano, esa es la misión de la iglesia espectacular, animarnos. Pero cuando hay alguien que hace 10 años venía marcando el paso, que hace 8 años venía marcando el paso, 5 años marcando el paso, hermano, toda su vida marcando el paso, nunca firme, nunca bien con el Señor. Siempre hay que estar empujándolo, cateteándolo, invitándolo. Cuando no hay una motivación personal de amar al que le dio la vida y al que murió por esa persona en la cruz, hay un punto, hermano, de inflexión en que uno tiene que decir, ya no más. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay demasiado trabajo que hacer y la vida es demasiado corta para invertir nuestro tiempo y nuestra energía en personas que en realidad no les interesa. Hermanos, los que estamos acá, nos interesa seguir al Señor. Si uno que viene constantemente deja de venir, vamos y motivémoslo. Pero si han pasado 10 años y la persona, tú te das cuenta que en realidad no le interesa, hermano, ya no le interesa. No tengamos complejo de Espíritu Santo. Si el que convence de pecado es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Es trabajo de Dios, no es nuestro trabajo. Y ahora, quizá usted, hermano, porque esto lo hacemos siempre, quizá usted tiene a alguien en mente, ¿no es cierto? A medida que hemos ido leyendo, usted tiene a alguien en mente, ¿no es cierto? Esta persona X, esta persona Y, acá, Pero quiero que hagamos un ejercicio para hacerlo más práctico y lo hagamos a la inversa, ¿ya? No que pensemos en alguien, sino que pensemos en nosotros mismos y nos preguntemos, ¿estoy practicando algún pecado? ¿Tendré magíster, algún doctorado en algún pecado? ¿Estoy creciendo en santidad? ¿Cada día me estoy alejando más del pecado y acercándome más a Dios? Porque, hermano, no sé quién dijo esto, pero es verdad. Cada día pasa algo. O nos acercamos más a Dios o nos alejamos más de Él. No hay punto medio. Cada día o nos acercamos un poquito o nos alejamos un poquito. Otra pregunta. ¿Acaso seré yo el que lleva a mis hermanos a pecar? ¿O soy yo el que los lleva a tener una vida más limpia? ¿Se acuerdan? Miren, acuérdense de esto.
Señor, yo hice clase de la escuela dominical. Señor, yo estuve en la alabanza. Yo toqué instrumentos. Yo canté adelante. Señor, yo fui anciano. Yo fui pastor. Y dice el texto, apartados de mí. Fíjense cómo dice la Biblia de la América. Apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Jamás los conocí. Jamás. Pero si yo iba a la iglesia, bueno, este hombre también iba a la iglesia. Judas era un apóstol. Balaam era un profeta, dice Pedro. Y se le cerraron las puertas. Y nosotros no estamos exentos, a menos que seamos realmente un hijo de Dios. Y una característica de un hijo de Dios es que no practica el pecado. Y si peca, se arrepiente. Y si se arrepiente, Dios lo perdona. Y después que Dios lo perdona, te levanta, te restaura y seguimos caminando. Versículo 12. Pablo parece responderle una pregunta a los corintios. Versículo 12 de 1 Corintios 5. Parece responderle la pregunta a, bueno, Pablo, ¿y ahora qué hacemos con este hombre? ¿Qué hacemos con su madrastra? ¿Qué hacemos con su padre? ¿No es cierto? Nos acordamos la semana pasada que ese fue el tema central, el pecado de inmoralidad de un hombre que estuvo con su madrastra, ¿no es cierto? No solamente inmoral, sino que también desleal. Pablo, ¿qué hacemos con estas tres personas? Versículo 12. Pues, ¿por qué de juzgar yo a los que están fuera? Pablo, hermanos, es un apóstol de Jesús a los gentiles. Su trabajo era ir de ciudad en ciudad, predicando el evangelio, enseñando la palabra de Dios, fundando iglesias, ¿no es cierto? Levantando líderes que pudieran mantener esa iglesia. Y luego de eso, ¿qué hacía? Se iba a otro lugar a predicar el evangelio. Pero a Pablo, hermanos, no le interesaba lo que pasaba con las personas que estaban afuera. Él no perdía su tiempo. A él lo que le interesaba era la iglesia, los creyentes. Por eso, hermano, a las personas que no pertenecen a la iglesia, o que están en la iglesia, pero que no son de la iglesia, Pablo hace una cosa, no los juzga. ¿Qué es lo que hace? Los expulsa, ¿no es cierto? Afuera. Fue lo que pasó con este hombre. Tengamos en claro, querido hermano, que este fue un caso extremo. Era un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. ¿Ya? Por eso, la gravedad de lo que está pasando, esto por lo general, yo les dije la semana pasada, no es algo que veamos cotidianamente en nuestra iglesia. Por eso les dije al principio, es algo que es fácil de entender, pero difícil de digerir, es difícil de masticar. Porque es algo que no vemos, que se ve constantemente. Y les dice Pablo, es su responsabilidad, ¿no es cierto?, juzgar a los que están dentro. Corintios, su responsabilidad es juzgar a los que están dentro. Este hombre no pertenece a ustedes. Este hombre no es de la iglesia. Pero, entonces, ¿de quién es responsabilidad los que están fuera? La iglesia juzga a la iglesia, a los que estamos dentro. Pablo detecta que hay uno que no pertenece a la iglesia y que la está contaminando, lo echa fuera. ¿Y de quién es la responsabilidad de juzgar a los que están fuera? Versículo 13. Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Y la Reina Valera creo que es un poquito más tajante. ¿Qué dice la Reina Valera? Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Sería la primera vez que se le dice a un santo de Cristo perverso. Claramente no era un santo de Cristo. Y la pregunta, hermano, es si esto tuvo final feliz, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con este hombre?
hay mucha información, hermano, al respecto. Incluso hay un texto en 2 Corintios que dice que perdone a tal persona que había cometido tal acto, y algunas personas, algunos comentaristas también ocupan este texto de 2 Corintios para decir que este hombre volvió, que fue perdonado y que fue reintegrado a la iglesia. Lo primero que tenemos que entender antes de llegar a esta conclusión es que si contextualizamos, hermano, Corintio era una ciudad totalmente inmoral, ¿no es cierto? O sea, tenían un templo a la diosa Afrodita con 1000 sacerdotisas que se prestaban para tener relaciones sexuales con todos los que llegaban a puerto para prestarle servicio a su diosa Afrodita. Era una ciudad sumamente inmoral, ¿no es cierto? Entonces, no es raro el creer que el pecado predominante de la iglesia de Corintio era la inmoralidad. De hecho, la palabra inmoralidad o fornicación se repite muchas veces en todo el libro, más que en cualquier otro. ¿Por qué? Porque en el contexto estaban en una ciudad sumamente inmoral, ¿no es cierto? Entonces, cuando 2 Corintios dice que se reintegre tal persona, que se perdona a tal persona, yo no puedo realmente asegurar si estaba hablando de este hombre o no. Pudo haber estado hablando de cualquier otro. ¿Me entienden? Pero lo que sí quiero hacer, hermano, es que si ustedes se preguntan si esto tuvo final feliz, que al menos leamos cómo terminó la carta de 2 Corintios. ¿Ah? Vamos a 2 Corintios capítulo 12, con esto vamos a terminar. Vamos con la pregunta, ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó la iglesia? ¿Cómo terminó quizás la historia de este hombre, ¿no es cierto?, que estaba con su madrastra? 2 Corintios capítulo 12. ¿Lo tienen todo? 2 Corintios 12, ya. Versículo 21. 2 Corintios, ojo. 12, 21 dice: temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. 13:5, capítulo 13, versículo 5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis que vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? La Reina Valera dice, a menos que estéis reprobados. Yo no sé, querido hermano, qué impresión le da a usted este texto, pero a mí me da la impresión que esto no terminó bien. Y si ustedes se preguntan dónde está hoy en día la iglesia de Corintio, no está. Entonces, la enseñanza que nos tiene que dejar este texto primero es entender que la iglesia es orgánica. No es institucional, es orgánica, es un organismo vivo. Y en un organismo vivo, cuando una de las partes está contaminada, puede corromper al resto. Por eso es imperante tomar cartas en el asunto con la iglesia en conjunto, porque en este no es un mandamiento para los líderes, lo hablamos la semana pasada, ¿no es cierto? Es para toda la iglesia. E intentar entre nosotros cuidarnos, siempre con el pensamiento en la mente y decir, Cristo murió para limpiar la iglesia. Si hay algo que está contaminando la iglesia, entonces hay que hacer algo. Esto no puede quedarse así. Hermano, esta es la base del motivo por el cual Cristo se entregó. Entonces no es algo que hay que tomar con liviandad. No es algo que tenemos que decir, que lo solucionen los líderes. Es responsabilidad de cada uno cuidar y mantener la limpieza de la iglesia, ¿no es cierto? La limpieza empieza por casa. Y eso por más. Nada más. Oremos. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias porque podemos pasar tiempo estudiando y compartiendo tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que podamos entender esto, que podamos aplicarlo a nuestra iglesia, Señor, a que podamos entender cada uno de la importancia de mantener nuestra iglesia limpia, Señor, de conductas que nosotros mismos podamos tener, de que nos podamos exhortar, Señor, y edificar a poder apartarnos del mal, apartarnos del pecado y poder honrarte, Señor, con nuestras acciones y
y que podamos ir avanzando al perfeccionamiento de convertirnos en una iglesia que sea cada día más limpia, Señor. Gracias porque tú nos regalas oportunidades, Señor, de poder examinarnos a nosotros mismos y gracias te damos, Señor, porque sabemos que en Cristo Jesús tenemos limpieza, perdón de pecados, Señor, y en Cristo, Señor, podemos seguir caminando confiados, Padre, de que somos tus hijos por la fe en Cristo. Te damos las gracias, Señor, por todo esto en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.